Sí, buenas tardes, doctor. Le damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Vamos a empezar con una sesión más de México contra el COVID. El doctor Cristóbal Guadarrama Pérez es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM. Cuenta con 2 especialidades, la primera en medicina interna y la segunda en neumología de adultos, además de una alta especialidad en broncoscopía intervencionista en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Actualmente tiene el cargo como jefe de la unidad de urgencias respiratorias en el mismo instituto que es el INER. Ahora sí, doctor, le damos la palabra para que pueda empezar con su presentación. Pues muy buenas tardes, agradezco la invitación antes que nada. Sé que ha sido un poco difícil esta cuestión de los tiempos y las cuestiones técnicas, pero afortunadamente ya quedó resuelto. Y bueno, para mí siempre es un gusto el poder compartir un poco la experiencia que tenemos aquí en el instituto en cuanto a la influenza. Y eso porque es algo que nosotros lo vivimos prácticamente la mitad del año, ¿no? Nuestra temporada intensa de trabajo empieza aproximadamente por estas fechas, ¿no? Iniciando octubre y termina prácticamente a finales de febrero, inicios de marzo. Y todo esto, pues bueno, va relacionado en un gran número a influenza en todos sus tipos, así como la circulación de otros virus respiratorios que también suceden en el mismo tiempo. Este año, pues, obviamente sobra decir que ha sido un año difícil, se ha sumado un nuevo virus emergente que obviamente, pues bueno, el COVID-19, que ha puesto en jaque no solamente a México, sino al mundo. Y obviamente una de las fortalezas que nosotros en el instituto platicamos es que influenza nos ha dejado muchos aprendizajes que hemos podido aplicar para poder contener mejor esta nueva pandemia. Muchos de ustedes pues recordarán la pandemia del 2009 de influenza y algunos otros picos que tuvimos en 2012, 2013, en 2018. Pero creo que la gran mayoría, yo he consultado con mis maestros, yo era residente cuando pasó la del 2009 y no se parece mucho a esta que estamos viviendo en COVID, por COVID-19, ¿no? Pero ahora creo que es un buen momento y creo que vale mucho esta plática, esta charla con ustedes, el poder compartir, porque pues obviamente estamos esperando una sindemia, ya en todos lados se ha platicado esto, donde esperamos que pueda haber inicios de, pues obviamente, de presentaciones de casos de influenza, ya sea solos o acompañados de otros virus, como estábamos acostumbrados en cada temporada invernal, o que estén a su par, como algunos casos ya se han reportado con COVID. Entonces, obviamente, el reto se hace más fuerte, el reto es más importante para todas las unidades médicas de primer contacto, porque pues vamos a tener el espectro de pacientes muy graves a muy leves, ¿no? El instituto, pues obviamente ha sido pieza fundamental en la medicina respiratoria en el país en las últimas décadas y obviamente en cuanto a influenza en los últimos años, en particular la unidad el departamento de áreas críticas ha propuesto el hecho de poder fortalecer la difusión de la información en cuanto a la atención de influenza que cada año, como les comentaba al principio, temporada invernal, nosotros recibimos y también recibimos pacientes de muchas unidades, tanto del interior de la República como de las unidades de la ciudad y del área metropolitana, de casos complicados, ¿no? De influenza. Y creo que pues es importante nuevamente recordarlo, ¿no? Yo lo platicaba con los residentes y obviamente pues pareciera que parte de la información que teníamos acerca de otras enfermedades respiratorias se ha difuminado porque COVID se ha robado toda nuestra atención estos últimos meses y no pensamos más que COVID y todo pensamos que es COVID, ¿no? Y creo que eso no me deja de mentir, así está pasando en todos lados. Pero vamos a iniciar y yo espero que esta charla sea de su total utilidad. Me parece que puede ser muy práctico estos siguientes minutos y sobre todo yo lo que siempre me enfoco cuando doy pláticas de influenza es que realmente sean útiles para su práctica, ¿no? Más allá de llenarlos de información que pueden
ser muy rimbombante, que salen los artículos, etcétera. La realidad es que lo tenemos que aterrizar a nuestros médicos, a nuestras enfermeras, a nuestros estudiantes de pregrado, ¿no? A nuestros médicos residentes, para que obviamente pues se puedan beneficiar nuestros pacientes, que es lo más importante, y dejar de ver estas complicaciones a veces tan graves que les cuesta la vida a nuestra población. Y bueno, para empezar con esta primera diapositiva, vean, en el contexto mundial, esta diapositiva pues prácticamente es del año pasado, vean, cada año se registran en el mundo cerca de 1,000 millones de casos, ¿no? O sea, no es un problema menor, ¿no? En cada latitud del mundo donde hay la temporada estacional de influenza, pues obviamente es un caso importante tanto en la edad pediátrica como en los adultos, de los cuales, chequen, de 3 a 5 millones se manifiestan como formas graves. ¿Qué quiere decir esto? Son los que van a llegar a las unidades médicas de primero, segundo y tercer nivel, que tampoco es un número para nada despreciable, ¿no? Muchos cursan a lo mejor en su mayoría como una gripa leve, ¿no? De esas que nos dan a lo largo del año, que no prestamos mucha atención y que se resuelven en pocos días. Pero un gran porcentaje van a llegar a las unidades de atención médica y obviamente pueden pasar desapercibidas por el grupo de salud. Y vean, de este porcentaje, de 3 a 5 millones que son las formas graves, cerca de 500,000 de personas van a fallecer, ¿no? Entonces, ahorita que estamos muy apegados a los conteos de defunciones por COVID, pues vean que en influenza tampoco no es una enfermedad tan noble, ¿no? Es un problema de salud pública y por eso la importancia en el gobierno de estas campañas de vacunación y obviamente, de la difusión de la información en esta temporada, porque obviamente representa un reto para las unidades médicas, ¿no? Tanto de infraestructura, insumos y personal de salud. Entonces, vean cómo una gran población en el mundo fallece cada año solamente por influenza. No estamos sumando otros virus emergentes, otras bacterias atípicas y mucho menos a esta nueva pandemia de COVID. Si lo vemos desde el punto de vista laboral, vamos a ver que la NIOSH, ¿no? Que es el Instituto Nacional que se encarga en los Estados Unidos para la seguridad de los trabajadores, vean que también cuesta mucho dinero. Si lo vemos desde el punto de vista económico, vamos a ver que el costo anual directo es de cerca de 4.6 mil millones de dólares por visitas a hospitales o consultas o prescripción de medicamentos, lo cual es una gran carga gubernamental en países desarrollados, ¿no? No serían otros países como el nuestro, donde ya tenemos diferentes complejidades en cuestiones en diferentes ramos, sobre todo en salud, y que obviamente es una gran carga económica, ¿no? Se estima que hay una pérdida de 7 millones de días laborales al año en los trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Que mucha gente se incapacita, deja de atender sus labores, deja de percibir dinero en sus trabajos o en sus empleos o en sus negocios por cuestiones de enfermedad relacionadas a influenza. Y el costo estimado es de 7 mil millones de dólares al año en días de enfermedad y pérdidas de productividad. Entonces, como pueden ver, también la parte económica, laboral, es sumamente importante y los médicos y el personal de salud tenemos que intervenimos en esto e impactamos en esto, porque obviamente nosotros diagnosticamos, nosotros tratamos, nosotros aislamos, ¿no? Y evitamos la diseminación. Y obviamente si lo hacemos mejor, pues el impacto va a ser menor en nuestra población. Esta es una gráfica que siempre me gusta mostrar. Es de un periodo de tiempo en los pacientes atendidos en la unidad de urgencias respiratorias de enero del 2018 a febrero, ¿no? Del 2019. Es una gráfica muy ejemplificativa donde nos deja ver vean el comportamiento de los casos que se atienden, ¿no? En azul, pueden ver las líneas en azul, que obviamente corresponden a las atenciones en el triage que tenemos en la unidad de urgencias, y vean cómo se hacen esos dos picos, ¿no? Prácticamente se incrementa de manera mayor al 100% de nuestras atenciones, y en naranja, de estos pacientes que son valorados en el triage en azul, pasan al consultorio los que se consideran los que requieren una atención secundaria más específica con algunos estudios en consultorio, pues obviamente vean también cómo va proporcionalmente
a este número de atenciones. Y pareciera que esto puede ser replicable en otras unidades médicas, ¿no? Que obviamente en estos extremos del año, pues obviamente el incremento de casos relacionados a influenza, pues obviamente se incrementan. Y para nosotros, por ejemplo, en este periodo de tiempo, tuvimos cerca de 34,000 valoraciones entre prioridades 1, 2 y 3, ¿no? Que es la forma en la que atendemos a nuestros pacientes. Y de estos, pues obviamente los pacientes en su mayoría, pues obviamente eran prioridad 3, que son pacientes que se pueden atender de manera ambulatoria, y obviamente otro porcentaje se tendría que quedar hospitalizado, no menor. Y esto, pues bueno, es importante que lo vayamos viendo. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Esta gráfica la pueden encontrar en el portal del INER. Es una gráfica que se construye con los datos epidemiológicos de las atenciones en el instituto y también sirve como un buen termómetro de cómo ir viendo de manera temporal en los últimos 10 años, desde que se comenzó a hacer esto desde la pandemia del 2009, cuál es el comportamiento de los casos sospechosos en naranja, hospitalizados en azul, intubados en rojo e ingresos en verde. Y como pueden ver, pues obviamente hemos tenido a lo largo de los últimos años, yo les comentaba al principio, que no solamente la del 2009, que obviamente pues fue aquí el epicentro de la pandemia en México, pero hemos tenido también otros años que no han sido tan diferentes al 2009, ¿no? La diferencia es que pues estamos preparados, estamos organizados, el tratamiento y la vacunación impacta notablemente, pero aún así, obviamente no han sido pormenores. Por ejemplo, en el 2011 al 2012 tuvimos un buen momento y un buen número de casos, ¿no?, en el instituto, y también en el 2018 son de los que más yo recuerdo, desde residente hasta últimamente aquí en la organización de la jefatura, donde fueron años de mucha actividad y circulación del virus. Ahora bien, si revisamos desde el punto de vista las características del virus, ¿no?, del que estamos hablando, del virus de la influenza, vamos a ver que hay 4 serotipos, que es el A, el B, el C y el D. Para fines prácticos, los que tenemos que aprender, ¿no?, los que tenemos que poner atención es el grupo A y B, que son los causantes principalmente de las enfermedades en los humanos. Los otros se relacionan con algunos animales silvestres, principalmente marinos, que realmente no tienen ninguna importancia para este momento. Y obviamente dentro de estos grupos de los serotipos A y B, que también tenemos que conocer, porque obviamente en base a estos se hacen las vacunas cada año, ¿no?, para poder cubrir mejor la enfermedad y que pueda proteger mejor a las personas. Pues obviamente tenemos que saber de manera general, digo, que este virus tiene ciertas características que lo hacen muy eficiente en cuanto a su transmisión, su infección y su incorporación al organismo, principalmente al árbol respiratorio, ¿no? Y eso se hace en base a 2 proteínas que tienen su superficie. Digo, tiene muchas proteínas este virus, pero las que más, obviamente, nosotros le damos importancia desde el punto de vista fisiopatológico es la presencia de la neuroaminidasa y de la hemaglutinina. Estas dos, obviamente, tienen actividad muy importante cuando se ponen en contacto con las células del árbol respiratorio y ciertos receptores específicos para que pueda el virus adherirse, ingresar y diseminarse en sus partículas en su interior. Estas combinaciones de hemaglutinina y neuroaminidasa, obviamente, puede dar más de 200 combinaciones de virus, de serotipos de virus, ¿no?, en cuanto a sus tipos. Y entre ellos, pues tenemos al H1N1, H3N2, ¿no? Y que obviamente la combinación de estas proteínas de la superficie, pues son los que hacen que se diferencien, ¿no? Con fines nosotros epidemiológicos, pues obviamente, y aprendiendo de la pandemia del 2009, pues nosotros intencionadamente buscamos la H1N1, ¿no?, que es la que mayor morbimortalidad llega a causar. Ahora bien, en cuanto al curso clínico de la influenza no complicada, vamos a ver que es aproximadamente de una semana, ¿no? Eso nos lo decía nuestros papás, nuestros abuelos, ¿no?, cuando nos gripábamos,
¿no? Acostarse algunos días y prácticamente a partir del tercer, cuarto día ya estábamos mucho mejor, ¿no? Raramente llegábamos a la semana, pero obviamente este virus obviamente muchas veces no se comporta así. Y es importante saber que no se comporta así en pacientes de riesgo. Desafortunadamente, en México no solamente tenemos la pandemia ahorita del COVID, sino tenemos también la pandemia de la obesidad, ¿no? De la diabetes. Y obviamente son terrenos fértiles para que los virus en general y las bacterias, pues obviamente puedan interactuar con mayor eficiencia con nosotros y que nuestro sistema inmunológico sea poco efectivo. Pero de manera regular, ¿no? Casi en el 85% de los casos, ¿no? 90% de los casos en algunas zonas geográficas del mundo, pues obviamente va a pasar como una gripa que va a resolverse con el médico y sin el médico, ¿no? Y obviamente esto es importante señalarlo porque no todos los casos los vemos nosotros en los consultorios o en las unidades de urgencias. Pero hay que saber que una vez que se expone una persona a la infección, puede pasar un periodo latente de 1 a 4 días en lo que el paciente empieza a desarrollar algunos síntomas y también ya desde esa temporalidad ya el paciente puede empezar a infectar, ¿no? Eso es bien importante, ¿no? A veces creemos que cuando están más sintomáticos es cuando tenemos mayor riesgo de contagio de influenza y no es así. A veces horas previas o días previos a los primeros síntomas, pues obviamente ya el paciente puede estar diseminando el virus. Y eso es muy importante saberlo porque pues muchas veces las medidas se toman demasiado tarde, ¿no? Cuando vemos a nuestros pacientes. Una vez que inician los síntomas, pues obviamente es muy importante decirlo y vale la pena decirlo ahorita haciendo un paréntesis con COVID, que los inicios de los síntomas de influenza son sumamente abruptos, ¿no? Y que también ayuda a diferenciar del catarro común. Más adelante les enseñaré una diapositiva, pero influenza, hoy estamos platicando normal y al rato en la noche, mañana temprano traemos eh, escurrimiento nasal, dolor de cabeza, dolor de músculos, dolor de articulaciones, de manera muy, muy importante, ¿no? Y eso es algo, son síntomas muy exquisitos que ayudan a sospechar, ¿no? En influenza y más cuando si estamos en esta temporada y más si es un paciente que no estuvo vacunado y más si es un paciente de riesgo, ¿no? Entonces, es muy importante la parte clínica y obviamente es fundamental la parte clínica porque más adelante les voy a comentar que no es necesario hacer un diagnóstico o esperar un diagnóstico molecular para poder sospecharla, diagnosticarla y tratarla. Entonces, esta parte de atención es muy importante y vamos a ver que una vez que se inician los síntomas, dependiendo de la severidad, ¿no? El tipo de síntomas, pues obviamente en la mayoría de las veces no va a durar más allá de 3 a 5, máximo 7 días y el paciente se va a recuperar, ¿no? Obviamente, esto suena muy rápido, ¿no? Esta temporalidad de una semana, pero la realidad es que de 3 a 5 días vemos la resolución de los casos en la mayoría de las personas, ¿no? Y eso ha sido siempre, ¿no? Desde que tenemos este conocimiento de este virus, ¿no? Ahora bien, no podemos, yo siempre le comento a mis estudiantes, a mis médicos residentes, que no podemos sospechar lo que no conocemos, ¿no? No podemos definir obviamente lo que no podemos definir lo que también no estudiamos o no leemos. Entonces, hay algo muy importante que son las definiciones operacionales, que esas, obviamente, el gobierno, la Secretaría de Salud, se ha encargado de difundir año tras año, las comparte con todas las unidades médicas, con todo el sector salud, ¿no? Donde nos dan estas líneas de conocimiento, de definiciones que tenemos que aplicar, que ese es el gran problema, ¿no? Que no las conocemos y no las aplicamos y por ende, pues no diagnosticamos la enfermedad. Entonces, primero vamos a retomar lo que es un caso sospechoso de influenza. Y obviamente un caso sospechoso de influenza muchas veces en la sala de urgencias, quitando esta temporada de COVID, así se vive la sala de influenza, la sala de espera del área de urgencias en los pacientes con influenza. Como pueden ver, tenemos un estacionamiento de sillas de ruedas, ¿no? Anteriormente no teníamos tanta disciplina ni tanto atención en el uso de cubrebocas, como pueden ver, ¿no? Pero así todo el tiempo estábamos en nuestra sala de urgencias
con infecciones respiratorias, principalmente relacionadas a este virus o algunos otros virus. Y obviamente, pues bueno, a estos pacientes en el área de triage que tenemos acá en la unidad, pues lo que hacemos es investigar si es un caso sospechoso. Y para hacer esto necesitamos utilizar la definición operacional, donde todo caso sospechoso de influenza es aquel caso que cumpla, ya sea de pacientes vivos o de función que cumpla con criterios de enfermedad de tipo ETI, ¿no? Que es enfermedad tipo influenza, o de IDAC, que es insuficiencia respiratoria aguda grave, ¿no? Entonces van a preguntarse, pues, ¿qué es el ETI y qué es el IDAC? Bueno, pues el ETI, de acuerdo a la definición operacional, pues es aquella persona que cumpla con los criterios siguientes, ¿no? Que sea de cualquier edad, que refiera haber tenido o presente fiebre mayor a 38 grados, tos, cefalea de inicio súbito, acompañadas de uno de más de los siguientes signos, ¿no? Que es rinorrea, artralgias, miartralgias, postración, odinofagia, dolor torácico, dolor abdominal, congestión nasal y diarrea. Aquí hay algo muy importante, ¿no? Que les quiero comentar. El virus de la influenza no solamente es respiratorio, hemos tenido casos y ha sido discusión muchas veces entre nosotros, los especialistas aquí neumólogos, que te llega el paciente con fiebre y diarrea, ¿no? Y todos pensamos que a lo mejor trae una HEPI, ¿no? Una gastroenteritis, algo comió, algo le cayó mal, pero no, o sea, son pacientes que abordamos, que cumplen criterios, ¿no? Y finalmente salen positivos para influenza, pero es algo muy importante que quiero que no olviden, que a veces los síntomas digestivos, porque el virus también tiene penetración a este nivel y puede dar actividad a ese nivel, obviamente pueden ser relacionados a influenza y no solamente los síntomas respiratorios que comúnmente estamos familiarizados. En personas mayores de 65 años, ustedes ya saben que la fiebre o algún otro dato de respuesta inflamatoria sistémica puede verse modificado simplemente pues por la edad y por la cuestión del sistema inmunológico que a veces ya no es tan activo. La siguiente definición operacional pues es el IDAC, ¿no? Y este es para nosotros el más importante, nosotros que somos un centro especializado de casos graves, pues obviamente son los que nos sabemos de memoria y somos los que todo el tiempo estamos investigando. Entonces, vean, para que decir que una persona tiene un IDAC, tiene que tener dificultad respiratoria, fiebre mayor o igual a 38, tos, con uno más de los siguientes síntomas, ¿no? Ataque del estado general, dolor torácico, polipnea o síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Como pueden ver en general entre el ETI y el IDAC, en su mayoría son síntomas muy generales, muy sistémicos, ¿no? Que a veces no nos dan más información, pero tenemos que aprender a contextualizar que estamos en la temporada invernal, estamos en las semanas epidemiológicas de influenza que empiezan en octubre, ya lo sabemos, ¿no? Y terminan casi a principios de mayo. Y obviamente, pues, tenemos que contextualizar estos síntomas y sospecharlos de primera instancia siempre. Obviamente, ya teniendo estas definiciones operacionales revisadas, ¿no? Y manejándolas, no las tenemos que aprender de memoria. Yo a veces se las pego a los médicos residentes en el consultorio para que las estén repasando y si se les olvida las puedan leer. Y nosotros podemos hacer lo mismo hoy en día, ¿no? No hay que aprenderse todo de memoria y hay que tenerlas siempre a la mano y saber dónde buscarlas. Ahora bien, tenemos que también contextualizar a nuestros pacientes si es sospechoso, si tuvo contacto cercano dentro de un periodo de 7 días con un caso confirmado de infección por influenza. Eso nos da un mayor peso específico que puede tratarse de influenza. También si ha tenido un viaje reciente en un periodo de 7 días a lugares donde exista uno o más casos confirmados de infección por virus de influenza. Y esto no se les va a hacer raro porque ahora en COVID, pues recuerden que al inicio estuvimos relacionando los casos con pacientes o personas que viajaban a áreas donde había actividad del virus por COVID, ¿no? Principalmente en Asia, en la provincia china, ¿no? Ya después se fue compartiendo con otras áreas geográficas, Europa, Estados Unidos, hasta que finalmente esa parte se quitó. Pero en influenza también aplica este tipo de cuestión de investigación. Y también que sea una persona que habita una residencia en una comunidad donde exista uno o más casos confirmados de infección por el virus de influenza. Estos puntos son muy importantes a tomar y que también se deberán de investigar.
Entonces, ya con lo que hemos revisado en este primer apartado de definiciones operacionales, donde ya nos dejaron ver más o menos de qué se tratan los casos, pues obviamente tenemos que ver ya en la unidad, te llega el paciente y la primera pregunta que nos tenemos que hacer es un caso sospechoso de influenza? Y para eso aplicamos las definiciones operacionales. Si esto encuadra, pues el siguiente punto es ver ya en específico los signos y síntomas de influenza. Les voy a presentar a continuación un artículo, un artículo que salió durante la pandemia del 2009. Los autores principalmente son del grupo de investigadores del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, pero se me hace interesante compartirles este artículo porque es un artículo mexicano en una revista importante, donde se describieron los primeros casos en México de cuando tuvimos la pandemia del 2009. Y esto hasta el día de hoy es aplicable, no ha cambiado. Podemos leer últimamente artículos recientes y esto no va a cambiar, ¿no? Esto sigue siendo de gran apoyo para poder más o menos caracterizar, o de mejor, no más o menos, digo, de buena medida a las poblaciones que padecen influenza. Ahora bien, vean el listado de la tabla, son una serie de síntomas pues, bastante amplia, ¿no? Y ustedes dirán, pues ¿a poco todos se presentan y todos tienen el mismo peso y todos hay que buscarlos intencionadamente al mismo tiempo? Pues no, o sea, ya sabemos que hay ciertos síntomas que son los más importantes y en este artículo vean que son también los que persisten o prevalecen las definiciones operacionales que anteriormente les mostré, son los que ustedes tendrán que buscar, ¿no? Con mayor frecuencia. La tos, es muy característico que el paciente con influenza tenga tos. La fiebre, ¿no? Mayor a 38.3 grados, ¿no? Son temperaturas muy altas, hasta de 39 grados llegan. Eso normalmente no nos lo da un catarro. El inicio de los síntomas, que es muy abrupto, lo que les comentaba hace rato, ¿no? Eso es muy importante saberlo. Y también la sensación de falta de aire o disnea con datos clínicos de insuficiencia respiratoria. Obviamente son datos que siempre se tendrán que tener con un mayor peso en relación a los anteriores que pueden ver ahí, ¿no? Que es el dolor de cabeza, la tos, la rinorrea, los dolores musculares, etc. Ahora bien, esta plática, pues obviamente yo la había comparado, pero le vamos comparado anteriormente con el catarro común, pero seguramente este año o el siguiente año tendré que agregar una tercera columna o una cuarta columna donde pongamos COVID-19, ¿no? Para poder ahora diferenciar entre la influenza, entre el catarro común y entre el COVID, ¿no? Pero ahora, con fines de esta plática, vamos a ver que algo que ustedes tienen que checar para poder diferenciar entre un catarro común y una influenza, que es lo que a veces se le dificulta más al médico y sobre todo al que no es especialista o al que no está tan acostumbrado a ver este tipo de pacientes en esta temporada, pues obviamente son estos síntomas que yo les pongo en el recuadro, ¿no? El inicio del cuadro súbito, fiebre alta, la tos prácticamente es muy importante y en su mayoría es seca. Cuando empieza a haber tos con expectoración verdosa, quiere decir que ya se sobreagregó otra infección y hay que dar antibióticos también por lo regular. El dolor de cabeza, ¿no? El dolor muscular, son muy importantes en comparación con el resfriado común. Y con este cuadro creo que podemos darnos una mejor idea de cómo podemos diferenciar, no al 100%, pero sí ayuda a diferenciar en gran medida si estamos hablando de influenza o no. El siguiente punto que nos tenemos que preguntar es, ¿el paciente que llegó, que cumple definiciones operacionales, que tiene síntomas y signos de influenza, es un paciente de alto riesgo? ¿Y esto por qué no lo tenemos que preguntar? Porque obviamente pacientes de alto riesgo, yo les comentaba al principio de la charla que casi el 85-90% de las personas pues va a tener una enfermedad leve que ni siquiera van a requerir ver al médico, pero los que sí van a llegar van a ser pacientes de alto riesgo con muchas comorbilidades o condiciones clínicas específicas o uso de medicamentos específicos que obviamente tenemos que estar muy alerta porque a lo mejor son los pacientes
uno, que se van a tener que quedar hospitalizados, o dos, que se les va a tener que iniciar un tratamiento de manera inmediata. Entonces, por eso es muy importante hacerse esta pregunta. ¿Y quiénes van a ser las personas de alto riesgo de complicaciones graves? Pues, como pueden ver, aquí hay un listado que les comparto y van a ver que hay múltiples enfermedades que afectan a las personas, que vuelven susceptibles en comparación a otras que no lo tienen para adquirir influenza. No las vamos a leer todas, pero sí quiero que le echen una mirada rápida para que vean que obviamente el grupo es amplio, ¿no? Vean, esta es la continuación de la tabla anterior, donde se siguen revisando los factores de riesgo para complicaciones graves. Y donde quiero hacer un mayor énfasis porque les comentaba hace rato que no solamente tenemos la pandemia del COVID, sino tenemos también la pandemia de la obesidad en México, tanto en la edad escolar como en los adultos. Pues obviamente esto es lo que nosotros hemos visto en los últimos años, que es lo que a veces impacta más en pacientes jóvenes, ¿no? La obesidad ni siquiera son las comorbilidades crónicas, sino son la condición nutricional. Y de ahí, pues bueno, el embarazo, los niños menores de 2 años, adultos mayores de 65 años, pues no solamente para influenza, sino también para otras enfermedades son susceptibles, ¿no? Y este es el listado que pues tenemos que conocer y tratar de investigar nuestra historia clínica inicial de la evaluación de los pacientes. Ahora bien, ya identificamos si el paciente o no tiene factores de riesgo. Si tiene factores de riesgo, la siguiente pregunta es, ¿hay datos clínicos de gravedad o progresión de la enfermedad? Y obviamente esto lo tenemos que contestar con las siguientes evaluaciones. Como pueden ver, el considerar si un paciente tiene datos clínicos de gravedad, lo tenemos que hacer en un espectro no solamente respiratorio, aún pensando que la influenza, principalmente la afección es respiratoria. Tenemos que pensarlo en un contexto sistémico y obviamente esta evaluación por lo regular se hace no en un consultorio, se hace en un ambiente hospitalario la mayoría de las veces. Se sospecha en el consultorio, pero en el hospital se descarta o se confirma. Y como pueden ver dentro del espectro de gravedad tenemos por sí solo lo que es el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, que es el SIRA, y esto ustedes lo logran identificar con dificultad respiratoria, cianosis, hipoxia, esputo sanguinolento. También tienen que ver la lesión renal aguda, y esto lo ven si el paciente viene deshidratado, una disminución en la uresis, mareo, letargo, acidosis metabólica, elevación de ácidos o de la creatinfosfoquinasa, alteraciones neurológicas, ¿no? Los pacientes a veces vienen somnolentos, tienen pérdida del estado de alerta, a veces llegan a las crisis convulsivas, llegan a la parálisis, debilidad. Cuando tienen también estabilidad hemodinámica, ¿no? Llegan taquicárdicos con la presión baja, datos de insuficiencia cardíaca aguda o crónica descompensada. Y también pueden traer, como les comentaba, muchas veces la influenza llega ya muy tarde a los hospitales, ¿no? Ya el paciente se aguanta en casa o se le da un tratamiento no óptimo en los consultorios y obviamente ya llega complicado a los hospitales o a las unidades de urgencias, ¿no? Y esto, pues hay que descartar que ya no solamente sea la actividad del virus, que casi siempre la actividad del virus son los primeros días de la infección, pero ya posteriormente lo más difícil, lo más complejo son el combatir a las bacterias. Dentro del espectro, yo en este caso les voy a hablar, obviamente, dentro del espectro respiratorio. Esta es una secuencia del paciente desde que llega a la unidad de urgencias. Son fotografías de un artículo, pero es muy bonito porque es muy ejemplificativo, donde vemos la evolución en la primera semana del paciente que cumple definición operacional, que tiene signos y síntomas, que tiene factores de riesgo y que obviamente tiene datos clínicos de gravedad cuando llega al área de urgencias. Como pueden ver, la primera placa, que es la que tiene la letra A del lado izquierdo para ustedes, obviamente es una radiografía que la mayoría de los médicos, neumólogos, al menos les podríamos decir que es normal. Pero obviamente el paciente era un paciente que llegó grave, ¿no? En el artículo se describe.
Vean, conforme van pasando los días, y esto es, no crean que son una semana o 2 semanas, no, es en los primeros 8 días, van consecutivos casi cada 2 días, ¿no? De toma de las radiografías. Vean cómo se va haciendo lo que nosotros llamamos estas zonas de llenado alveolar, bilateral, multisegmentario, en ambos hemitórax, ¿no? De los campos pulmonares. Y obviamente eso, por definición, es un paciente con una neumonía grave multisegmentaria, ¿no? Asociada a influenza. Y en la tercera, ya pueden ver que el paciente hasta tiene en la vía aérea, tiene hasta un tubo orotraqueal, porque ya está intubado y como pueden ver, se ven ya muchos cablecitos donde el paciente ya está monitorizado en la terapia intensiva. Esto se ve en 8 días, ¿no? Entonces, como pueden ver, pues obviamente la influenza cuando da una forma grave, hay que tenerle mucho respeto, hay que atenderla de manera rápida, brindar todo el soporte, y muchas veces el soporte tiene que ser máximo con apoyo ventilatorio mecánico invasivo, apoyo de aminas vasoactivas, soporte renal, que es lo que hace que el paciente pueda superar esta forma tan grave del síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Aquí, como pueden ver, ya les voy a presentar una tomografía. Ya podemos ver por dentro del tórax y vemos ambos pulmones y vemos parte del mediastino con la silueta cardíaca. Lo que quiero que se enfoquen es a las zonas de los pulmones, donde prácticamente los pulmones están de un color gris, ¿no? En todas sus tonalidades. Algunas zonas respetadas que son más oscuras, que nosotros llamamos más hipodensas, ¿no? Y las que son más blancas, más hiperdensas, a la tomografía del lado derecho, donde prácticamente el paciente tiene lo que llamamos a veces de manera coloquial los médicos, ¿no? Está blanca, ¿no? Está sirpiado, muchas veces le dicen, está ciriado. O sea, es simplemente el máximo de inflamación donde los alveolos están ocupados por todo el material de destrucción de los alveolos, moco, detritus celulares, células inflamatorias, y da ese aspecto blanco del pulmón, lo cual hace que prácticamente el paciente caiga en una falla respiratoria total, ¿no? Grave, que es con un índice de oxigenación por abajo de 100. Y estos pacientes son los que tienen que ventilar, y obviamente no solamente se queda en esta parte del SIRA, sino muchas veces hacen neumonías agregadas con otras bacterias, ¿no? Hay unas flechas que señalan en la tomografía del lado derecho, donde se ven algunas zonas de focos ya de neumonía, que son zonas de consolidación, que se están ya representando en el lóbulo inferior izquierdo del pulmón. Así es como se ve un paciente con un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, grave por neumonía, donde se le está dando el máximo de soporte con medicamentos, con ventilador, y tiene una estrategia ventilatoria que hoy en día ustedes ya se hizo de mayor divulgación porque lo estamos ocupando en COVID, que es la ventilación en prono, ¿no? Estos pacientes que se tienen que pasar del supino al prono en esta posición, donde nos permite desde el punto de vista mecánico pulmonar poder reclutar mayores unidades alveolares y poder cumplir metas adecuadas de oxigenación del paciente, así como el manejo de otros gases, sin complicar las presiones mismas del propio ventilador, que a su vez podría dañar a nuestro paciente, ¿no? Esta estrategia ventilatoria nos la enseñó Influenza, al menos aquí en el instituto. La aprendimos muy bien con Influenza y obviamente ahorita prácticamente se ocupa no solamente en este centro, sino en todas partes del mundo como una estrategia que está ayudando al COVID. Yo en promedio, haciendo un paréntesis, ahorita tengo en promedio la sala de urgencias del instituto tiene 15 camas de atención y prácticamente tenemos 12 pacientes pronados, ¿no? O 13, o sea, la gran mayoría se vuelve una estrategia muy buena, muy importante todo el tiempo para poder ayudar y sacar adelante a nuestros pacientes. Y hacemos una broncoscopía. ¿Qué quiere decir esto? Si metemos una camarita al árbol bronquial o traqueobronquial, pues vamos a ver cómo por dentro también hay cambios inflamatorios. En la parte de arriba, que son donde está la letra A, que es el recuadro superior, si los primeros, los cuadrantes superiores, por así decirlo,
pues vamos a ver una mucosa de los bronquios eritematosa, con algunas zonas hemorrágicas, con un poco de secreciones en los primeros días de hospitalización, pero cuando se entra días después, en este caso la secuencia es 8 días después, vean prácticamente las zonas de inflamación son más importantes, son más intensas, se ven desfaceladas algunas zonas de la mucosa, las secreciones en esta foto no se ve, pero la mayoría de las veces son más blancas o purulentas, hay zonas de hemorragia, por eso a veces, esto es una foto por dentro, pero a veces clínicamente esto se ve traducido cuando el paciente tose sangre o estrías de sangre o hemoptoicos le llamamos nosotros. Y es porque por dentro pues también hay un gran daño que se está produciendo por el virus. Ahora bien, el diagnóstico. Aquí es algo muy importante, ¿no? El médico siempre quiere diagnosticar y quiere tener la mayor certeza y sensibilidad de que lo que estamos viendo es lo que, comprobar que es lo que sospechamos, ¿no? Y lo que pensamos. Entonces, pues obviamente en influenza, y quiero dejarlo muy claro, digo, en influenza no se requiere de primera instancia realizar pruebas específicas para diagnosticar. A lo largo de las primeras diapositivas yo les he comentado que el diagnóstico empieza desde la sospecha, factores de riesgo, definiciones operacionales, signos y síntomas, ¿no? Algunas cuestiones podemos complementarlo con cuestiones radiográficas, ¿no? O imagenológicas, pero eso es suficiente contextualizando la temporada epidemiológica de influenza para poderla sospechar y poder tomar las medidas necesarias y de tratamiento en caso necesario. Y esto lo digo porque no todas las unidades cuentan con el gol estándar que es hacer PCR viral para poderlo diagnosticar, ¿no? A veces es una prueba que solamente la tienen ciertos centros, nosotros afortunadamente la tenemos, pero no se encuentran en todas las unidades médicas disponibles, menos en las de primer nivel, ni de segundo a veces, pero obviamente a veces los médicos, lo que hemos visto nosotros en los últimos años, es de que mandan a hacer las pruebas y esas pruebas pueden tardar días y son días que se pierden en la atención y en el manejo del paciente y obviamente eso repercute en la morbimortalidad. El mensaje es que efectivamente existen pruebas específicas moleculares muy importantes para diagnosticar el virus y sobre todo para saber si es H1N1, pero obviamente no son definitivas para que nosotros podamos diagnosticar e iniciar un tratamiento en nuestros pacientes. En esta tabla que les muestro son los métodos moleculares para el diagnóstico de influenza, donde viene el tipo de método, los resultados, en cuánto tiempo se pueden conseguir y las sensibilidades para cada una, ¿no? Obviamente tienen que saber que hay pruebas rápidas donde los resultados son discutibles, a veces dan falsos positivos. También hay pruebas de inmunofluorescencia que también tienen una sensibilidad muy amplia, donde obviamente puede haber muchos errores en el diagnóstico y dar también falsos positivos. El cultivo viral que prácticamente no se hace más que con fines de investigación y en centros muy especializados. Nosotros no hacemos, por ejemplo, en el Instituto Cultivo Viral. Y lo que sí hacemos es la PCR, ¿no? Que ya hoy en día está más estandarizado en muchos hospitales, tanto públicos como privados, y se puede tener mayor acceso y el resultado se tiene en 48 a 96 horas y es el que tiene mayor sensibilidad. Hoy en día este tipo de pruebas se suman a un panel de pruebas de virus respiratorios también que pueden estar interactuando o coexistiendo junto con otras bacterias atípicas, ¿no? Prácticamente ya los test moleculares de detección de virus y de bacterias vienen en conjunto, pero también tienen que saber que son test muy caros a veces, donde no todo mundo lo puede pagar, no se encuentra en todas las unidades a veces de primero o segundo nivel de atención, o también a veces ni siquiera son necesarias en todos los casos. Ahora bien, ya entrando a la última fase de la plática, no sé si vamos bien en tiempo, no sé si me pueden apresurar, si en caso de que me esté colgando. No, sí, doctor, vamos bien, no se preocupe. Ok, entonces, ahorita, a continuación, entra la siguiente pregunta, ¿no? Ya me llegó el paciente, ya vi
que cumple definiciones operacionales, ya vi que sí tiene signos y síntomas compatibles, ya vi que tiene factores de riesgo y ya vi que tiene o no signos y síntomas de gravedad o de complicaciones. Y esto soy muy redundante porque así lo tenemos que hacer de manera sistemática para que no fallemos, ¿no? O para que fallemos lo menos posible. Y el clínico ahora, pues queda como en esta diapositiva, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Lo mando a casa o lo hospitalizo, ¿no? O lo mando a una unidad hospitalaria en caso de que yo sea un médico de primer nivel. Entonces, esta decisión es crucial, ¿no? Es muy importante, porque es donde la mayoría de las veces fallamos o nos retrasamos o dudamos, y eso impacta directamente en el que el paciente se le dé un buen manejo ambulatorio o que se le dé un buen manejo hospitalario a tiempo para evitar complicaciones, ¿no? Y obviamente esta definición de que si el paciente se va a casa o se va al hospital se define en base a lo que acabamos de platicar. Es un caso sospechoso, tiene factores de riesgo y tiene signos y síntomas de gravedad. Si nosotros contestamos estas 3 preguntas o consideramos estas 3 cuestiones, como lo quieran ver, pues obviamente podemos tomar una mejor decisión. Y ahorita les traigo este algoritmo donde partimos considerando y respetando las definiciones operacionales que nos da la Secretaría de Salud. Primero sospechamos si el paciente tiene datos clínicos de enfermedad tipo influenza. No las tiene, bueno, y es una forma muy leve, moderada, pues le damos tratamiento sintomático, ambulatorio y seguimiento de acuerdo a nuestro criterio médico. Pero el paciente sí cumple criterios de ETI. El siguiente punto es si tiene datos clínicos de gravedad o progresión de la enfermedad, que es el IRAC, que también ya revisamos. Si tiene síntomas de IRAC, que también ya revisamos en algunos datos clínicos que les comenté anteriormente, pues es un paciente que requiere tratamiento antiviral y se tiene que ir a hospital, sí o sí. No tiene datos de IRAC, pero es un paciente de alto riesgo. Paciente de alto riesgo, ya definimos todas las comorbilidades que están subyacentes a un paciente o que pueden inferir en un paciente para poder considerar dar o no tratamiento. Decimos o vemos que sí tiene factores de riesgo nuestro paciente, pues le damos tratamiento antiviral y le damos manejo ambulatorio con vigilancia en las siguientes 48 y 72 horas. ¿Qué quiere decir? No mandamos al paciente a su casa y no lo volvemos a ver. Es muy importante explicarle al paciente que se puede agravar, que a lo mejor en el momento no tiene síntomas de gravedad, pero que esto pudiese ocurrir y que hay que estar al pendiente y que a lo mejor requiere una evaluación nuevamente. Si el paciente es revisado y tiene datos de agravamiento, nuevamente se va a hospitalización. Si el paciente tiene riesgos, tiene altos riesgos de complicaciones, ya vimos lo que tenemos que hacer. Pero si no tiene factores de riesgo o alto de complicaciones, se deberá o no considerar el tratamiento antiviral dependiendo, también esto es muy importante, si tiene menos de 48 horas de evolución de los síntomas. Los estudios que se hacen del uso de los oseltamivir principalmente, se ve el beneficio, más adelante lo vamos a ver, pero se ve el beneficio si se los damos durante las primeras 48 horas de inicio de los síntomas. Después de los 2 días, aunque le des oseltamivir, realmente ya no va a impactar realmente en los días de síntomas y en las complicaciones. Entonces, esto es muy importante saber si el paciente cuántos días tiene de evolución. Pero como pueden ver en este algoritmo, empezamos desde la sospecha y vamos definiendo si tiene datos clínicos de gravedad, si tiene pacientes, tiene factores de alto riesgo el paciente, ¿no? Y en base a eso, me parece que este algoritmo, es una propuesta que hacemos aquí de la unidad de urgencias, es más fácil el poder definir qué hacer con nuestros pacientes. En cuanto al tratamiento, vamos a ver que existen 3 clases de medicamentos con actividad principalmente para el virus de influenza, ¿no? Y los podemos dividir de la siguiente manera.
Los inhibidores de neuroaminidasa, que es el zanamivir o celtamivir, el peramivir, que son activos contra influenza tipo A y tipo B. Tenemos también el inhibidor selectivo de la endonucleasa. Este es un medicamento nuevo que acaba de salir el año pasado, que se llama Baloxavir, y este es activo también contra la gripe contra la influenza tipo A y tipo B también. Y este es nuevo. Y tenemos los adamantanos, ¿no? Que también se usan mucho hoy en día por parte de los médicos de primer contacto, y es importante que sepamos que este grupo de medicamentos solamente se ha demostrado actividad contra influenza tipo A, y que quiero que también no se les olvide que son medicamentos con alta resistencia. En general, la FDA y también los grandes grupos y sociedades médicas no los recomiendan como un tratamiento de primera línea para influenza. Los adamantanos prácticamente no existen o no deberían existir ya como parte del arsenal terapéutico para influenza, sobre todo por la alta resistencia que hay hoy en día. ¿Cuáles son las indicaciones de tratamiento inmediato en los casos con sospecha o ya con influenza confirmada? Pues bueno, van a ser pacientes hospitalizados con influenza grave. Estos pacientes donde la sospecha es importante, aunque no tengamos el diagnóstico molecular, se le tiene que dar tratamiento sí o sí. Pacientes ambulatorios con enfermedad grave o progresiva, que también son los que podemos ver de acuerdo a los datos clínicos que ya revisamos, también se les tiene que dar tratamiento, ¿no? Y pacientes ambulatorios con alto riesgo de complicaciones de influenza. Como pueden ver, son los que comentamos en el algoritmo anterior de la diapositiva, donde cómo vamos nosotros tomando las decisiones de quién sí mandar a hospital o quién no, o a quién darle tratamiento y hasta cuándo, ¿no? Entonces, en base a eso son estas recomendaciones en quienes se tienen que considerar. La diapositiva anterior es a quienes sí les tenemos que dar, sí o sí. Y en esta diapositiva lo que trato de comentarles es a quienes se tendría que considerar tratamiento. No es una indicación estricta, ¿no? Y son de estos pacientes también con sospecha o con influenza confirmada sin alto riesgo de complicaciones. Y son principalmente pacientes ambulatorios con inicio antes de las 48 horas. Esto es muy importante. Dar tratamientos con los celtamivir principalmente después de las 48 horas es muy poco el beneficio. También dárselo a pacientes ambulatorios sintomáticos que son contactos en el hogar de personas con alto riesgo de complicaciones de influenza, sobre todo aquellos personas que cuidan a pacientes inmunodeprimidos o con algún tipo de inmunocompromiso, se podría considerarles darles tratamiento para evitar un contagio en estas poblaciones. También aquellos que son proveedores o trabajadores de la salud o atención médica que están sintomáticos y que atienden de manera rutinaria pacientes con alto riesgo de complicaciones, como cuáles, pues los que trabajan en las unidades de hemodiálisis, en las unidades de quimioterapias, ¿no? en las unidades con pacientes, por ejemplo, con VIH, etcétera. Estos pacientes tienen que estar perfectamente, estos trabajadores, perdón, o proveedores de salud tienen que estar perfectamente bien vigilados, vacunados, y en caso de sospecha diagnóstica se les tendrá que dar se les puede considerar dar tratamiento, ¿no? No es de ley, pero sí se tendría que considerar. Y algo importante que les quiero también comentar es que muchas veces nos encontramos que aunque ya los pacientes tuvieron los síntomas, a lo mejor nunca se diagnosticó en tiempo y forma, pero ya van recuperándose o la intensidad de los síntomas va disminuyendo, ya no se les debe dar tratamiento, ¿no? Muchos médicos deciden darle el tratamiento para evitar complicaciones o por si no vaya a ser, ¿no? A veces te lo dicen los pacientes, pero la realidad es que este grupo de pacientes que ya van de salida de la enfermedad o que ya pasó la etapa más aguda, no hay que darles medicamento porque obviamente pues podemos generar resistencias. Esta diapositiva la marco como importante porque tenemos que decir que pacientes con infecciones leves de influenza no complicada o sin factores de riesgo de enfermedad grave o complicada no ha mostrado dar tratamiento inicial después de las 48 horas de inicio, ¿no? Entonces, de los síntomas. Entonces, es muy importante y lo vuelvo a recalcar porque muchas veces el paciente ya llega una semana después y seguimos dándoles tratamiento. Esta diapositiva solamente es para que recordemos las dosis de los medicamentos
Y solamente quiero hacer un poco de énfasis en este nuevo medicamento que se llama Baloxavir, que seguramente pronto lo iremos escuchando cada vez más, ¿no? Donde su posología es un poco más amigable, es unidosis, ¿no? A diferencia de oseltamivir, que es cada 12 horas durante 5 días, de manera estricta. El Baloxavir solamente es una única dosis, ¿no? Al igual también que el Peramivir, pero el Peramivir no es un medicamento que sea accesible ni que esté como que el de mayor uso en el sector salud. Y el Zanamivir, que también es un medicamento inhalado, también tiene ciertas contraindicaciones y tampoco su uso es tan abierto y no todo el mundo lo sabe manejar, ¿no? Solamente ya para concluir, recordando de los adamantanos, lo que les comenté, ¿no? Sus principales efectos adversos son a nivel del sistema nervioso central y recordarles que tiene una alta resistencia hoy en día, principalmente hay reportes en Asia y en América del Norte. En México no hay reportes, pero no es porque no haya, sino porque a lo mejor nos falta revisarlo, ¿no? Y investigarlo, por lo cual no se considera los adamantanos como un tratamiento hoy en día para influenza. El oseltamivir es importante recordarlo nuevamente, es activo contra influenza tipo A y tipo B, ¿no? Obviamente la importancia de utilizar este medicamento pues es que acorta la duración de los síntomas y reduce, también es importante saber que reduce la gravedad de la enfermedad y las tasas de complicaciones hasta en un 28%. Por eso es uno de los medicamentos de elección en todo el país, ¿no? Y en gran parte del mundo. Y sus principales efectos adversos es náusea y vómito. El Zanamivir, pues prácticamente es un medicamento también activo, es inhalado, también acorta los síntomas, pero quiero que sepan que pues no, obviamente no es para todos los pacientes, hay que tener mucho cuidado porque hay pacientes que pueden ser neumópatas crónicos como asmáticos hipocosos, que no son pocos en la población, y les puede provocar broncoespasmo y se podría complicar el paciente. Y también pues es un medicamento que a veces no se puede utilizar en el paciente críticamente enfermo porque no se puede difundir de manera satisfactoria en el paciente. Peramivir, como les comentaba, no es un medicamento que tengamos mucha experiencia en todos lados, realmente se ha ocupado muy poco, es unidosis, pero también tiene muchos efectos adversos. Y el Baloxavir, que les comentaba, que apenas fue aprobado en el 2018, y bueno, es un nuevo medicamento, igual es activo contra influenza tipo A y tipo B, y es importante que sepan que solamente ahorita la indicación para este medicamento que está en estudio, pues solamente es para influenza aguda, no complicada, en adultos y en niños mayores de 12 años. ¿No? Principalmente en las primeras, igual que oseltamivir, en las primeras 48 horas. Todavía no está estudiado en pacientes críticamente enfermos, a diferencia de oseltamivir que lo ocupamos todo el tiempo, pero es un medicamento importante porque pues entre más moléculas tengamos con diferentes mecanismos de acción, pues obviamente el arsenal terapéutico se vuelve mucho más robusto y tenemos más opciones para nuestros pacientes. Medidas preventivas fundamentales en esta etapa de pandemia. Hay que hacerlas, hay que promoverlas y hay que supervisarlas también, ¿no? Obviamente estas medidas se las dejo ahí para que puedan leerlas rápidamente, pero obviamente van a aplicar no solamente para influenza, sino van a aplicar para esta pandemia que tenemos y obviamente para todas las demás circulaciones de otros virus, ¿no? Es parte del aprendizaje que nos ha dejado esta pandemia, es el poder impulsar, intensificar y hacerlo de mejor manera. Prevención contra la influenza. Lo único que tenemos para prevenir hoy en día la influenza, aparte de los hábitos saludables de vida, aparte del control de las enfermedades crónico-degenerativas que tengan nuestros pacientes, es la vacunación. Es lo único que se ha visto que puede ayudar hasta con una protección del 40 al 60%, que es lo que alcanza normalmente la vacuna, independientemente del tipo de vacuna. Y obviamente nos protege principalmente contra influenza tipo A, tipo B y contra la pandémica que es la H1N1. Hay unas que tienen que es trivalente y otras que tetravalente, porque abarca tanto los dos serotipos de influenza A como también los dos serotipos de influenza B. Es muy importante el poder difundir, el poder compartir que la vacunación se tiene que dar y se tiene que hacer. Y más en esta etapa que tenemos un riesgo de sindemia, pues obviamente, al menos para influenza tenemos estas herramientas para poder proteger mejor a nuestras poblaciones y también protegernos nosotros mismos como personal de salud.
Y obviamente tenemos que quitar todos esos viejos mitos de las vacunas que dan influenza, que dan síntomas neurológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que no es momento hoy en día para poder no alentar el uso y la aplicación de las vacunas. Pronósticos, les comentaba al inicio de la charla, la mayoría de nuestros pacientes se recuperan, cerca del 85 al 90% de los pacientes van a pasar desapercibidos, la influenza se les va a acercar a sus organismos y ni cuenta se van a dar. La tasa de mortalidad en los casos de infección complicada va del 6 al 15%, puede ser mayor o menor dependiendo la unidad o el centro que lo atienda. Y obviamente la mayor mortalidad ya documentada es en adultos mayores, ancianos, nuestras poblaciones ancianas, con enfermedades pulmonares crónicas principalmente, aquellos fumadores empedernidos son un grupo muy importante, aquellos con enfermedades cardíacas crónicas y pacientes obesos. Y ya para terminar las conclusiones, ¿no? Y esto, bueno, quiero cerrar con esto porque es importante comentarlo, que la atención médica oportuna permite dar un tratamiento eficaz en los pacientes de alto riesgo y con complicaciones de la enfermedad. Y esto en automático impacta en su pronóstico, ¿no? La difusión de las definiciones operacionales son fundamentales. Si no las conocemos, si no sabemos diferenciarlas, pues no vamos a saber qué es lo que pasa en nuestros consultorios o en nuestras salas de urgencias. Pueden pasar los pacientes caminando o podemos tener pacientes altamente complicables y jamás los vamos a ver. Entonces es importante poder difundirlas, compartirlas, pegarlas, ¿no? Traerlas, tenerlas cerca donde se atienden este tipo de pacientes y sobre todo en estas fechas. Y también el impacto de capacitar al personal es fundamental para poder tener mayor éxito en la estratificación y en las definiciones de conducta terapéutica de nuestros pacientes. Otro punto importante es que todo aquel paciente que veamos con criterios de gravedad tienen que ser referidos a hospitales por lo menos de segundo o de tercer nivel para recibir la atención adecuada. Otro punto es también que no es necesario, como les comentaba en la diapositiva de diagnóstico, no es necesario tener una PCR para yo poder sospechar, diagnosticar o tratar un paciente que así lo amerite, ¿no? La prueba, si es factible hacerla, la hacemos. Si el paciente la puede pagar, adelante. Si el centro no la puede proporcionar, qué bien. Pero si no, tenemos las herramientas suficientes y es posible el poder abordar a estos pacientes con las puras evaluaciones, tanto de antecedentes, evolución y definiciones operacionales para poder diagnosticar la influenza. Eso es algo muy importante que les quiero comentar y volvérselos a repetir. La vacunación fundamental en influenza, no lo olviden. A veces los años que tenemos mayores picos es porque la gente se relaja o la población se relaja y no se vacuna. Eso ya está bien estudiado, ¿no? Donde los años de mayor intensidad de circulación del virus, muchas veces los centros hospitalarios se ven mayormente saturados porque efectivamente las vacunaciones o la aplicación de vacunas o el personal tanto de salud como la población abierta no se vacuna o no se protege de manera adecuada. Y por último, pues bueno, les comentaba de una nueva molécula y eso siempre va a ser importante porque obviamente vamos a tener mayor opciones de tratamiento para poder combatir mejor a este virus, en el caso del Baloxavir. Y obviamente, pues hay que conocerlo, hay que aprender en quiénes está indicado. Y con esto concluyo mi plática o sigo sus indicaciones. Muchas gracias, doctor Cristóbal. Le recordamos a nuestros participantes que es una sesión a micrófono abierto, por lo que si ustedes quieren hacerle alguna pregunta o algún comentario al doctor, pueden alzar su mano desde su plataforma y nosotros les activaremos su micrófono. Mientras, doctor, vamos a seguir con las preguntas que hicieron en el chat los participantes. Bien, la primera pregunta es de Carmen Velázquez. Ella pregunta lo siguiente: doctor, según su experiencia, ¿existe algún dato clínico o de laboratorio que nos apoye a diferenciar entre influenza y COVID?
Es una muy buena pregunta que nos seguimos haciendo nosotros. Obviamente, les podría comentar, desde que inició la pandemia, ustedes recordarán que el primer caso lo diagnosticamos aquí nosotros en el instituto, un 27 de febrero, y hasta la fecha les puedo comentar que los datos clínicos son en su mayoría muy similares. Los datos clínicos del síndrome de insuficiencia respiratoria que presentan son muy similares a influenza, desafortunadamente, y algunos otros virus. Los hallazgos tomográficos, aunque se ha intentado caracterizar en estos últimos meses con ciertos patrones, la realidad es que me pareciera que no hay un patrón definido que pueda diferenciar tampoco por imagen a COVID de influenza, y eso lo hemos discutido. Y lo único que tenemos hoy en día como una propuesta firme para poder diferenciar entre influenza y COVID son las PCRs, ¿no? Van a ser las PCRs en lo que vamos documentando mejor los signos y síntomas, como en la tabla que les presenté de influenza, donde a lo mejor hay una lista de 10 síntomas, pero a lo mejor 4 son clave, ¿no? En el caso de COVID, pues obviamente se asemeja mucho a influenza, y obviamente yo, como en mi experiencia y a título personal, les podría comentar que sería muy complicado. A lo mejor hay algunos casos que pueda ser más fácil que otros, pero en general creo que el mensaje es que hasta ahorita no podríamos diferenciarlo. Si alguien comentara que sí se pudiese, pues creo que sería muy arriesgado, muy aventurado ahorita. Y creo que ni bioquímicamente, ni por imagen, ni gasométricamente, ni clínicamente tenemos todavía los suficientes datos que nos ayuden a trazar una línea que nos pueda ayudar a definir entre una y otra, ¿no? Hasta ahorita solamente lo hacemos por PCRs que se hacen por hisopados nasales o nasofaringeos. Muchas gracias, doctor Cristóbal. Aquí tenemos otra pregunta de Manuel Alejandro. Él pregunta, ¿el paciente con sospecha de influenza con infección respiratoria aguda grave en urgencias entrará para valoración al área de triage COVID o respiratorio? Lo ideal y la propuesta, por ejemplo, que se está trabajando en el instituto, nosotros pertenecemos a la CINSAI y realizamos estrategias de procedimientos para evaluación de este grupo de pacientes, pero el IMSS, el ISSSTE y hospitales privados podrán tener sus propios protocolos. Pero en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias hoy, obviamente lo que hacemos es la evaluación, pues obviamente se hace en el mismo espacio físico. Obviamente, desde que ingresa el paciente se le hace toda la evaluación clínica, se ven factores que hemos platicado de alto riesgo, factores de datos clínicos de gravedad, y se hacen las PCRs. Nosotros, afortunadamente, tenemos resultados de PCRs en menos de 12 horas, tanto para influenza como para COVID. Los pacientes que son hospitalizados, que ameritan hospitalización, pasan a áreas que son de evaluación diagnóstica, que son cubículos separados, aislados, donde en cuanto se define su diagnóstico se separa, ¿no? Obviamente, si es un paciente con COVID, se va al área de COVID. Si es un paciente con influenza o otro virus o negativo a COVID, pues se va al área no COVID. Y así es como la manera en la que estamos mejorando el flujo de pacientes para no revolver las patologías, porque lo que sí sabemos es que COVID da brotes, ¿no? Y da brotes intrahospitalarios, y obviamente un paciente que no venga infectado por COVID, pues obviamente se podría infectar. Entonces tenemos esta zona que es restringida, que es de evaluación, donde todo el personal médico, pues obviamente ahorita está súper protegido con todo el equipo de protección personal hasta que se define. Todos, en general, aunque sabemos que están en esta área de evaluación, todos son tratados con extrema seguridad y vigilancia hasta que tenemos las PCRs, ¿no? Ya una vez que el paciente se traslada al área no COVID, en caso de que así amerite, pues ya obviamente el equipamiento de protección pues cambia, ¿no? Pero así se está manejando ahorita, y creo que va a ser como que algo que se va a tener que estar manejando en las demás unidades médicas. Muchas gracias, doctor Guadarrama. Tenemos otra pregunta de Verónica Suárez. Ella pregunta lo siguiente: a un paciente que se le diagnostica influenza por PCR, ¿conviene realizarle la prueba de COVID? Sí, estamos hablando de que obviamente ahorita hay circulación no solamente de influenza y COVID, sino de más virus, que normalmente
en esta temporada invernal circulan. Y obviamente es muy importante, digo, estamos todavía en una fase de aprendizaje y por eso sospecho de esa sindemia, ¿no? COVID-influenza. Es muy importante el poder determinar si solamente se trata de COVID o solamente de influenza o de ambas. ¿Por qué? Porque el tratamiento obviamente para influenza ya existe, ya lo tenemos. Y obviamente si el paciente tiene influenza más COVID, por lo menos hoy en día le podemos brindar un tratamiento adecuado para influenza junto con el demás tratamiento de soporte que se les da a los pacientes con COVID, ¿no? Y eso es importante saberlo desde el principio porque eso impactaría en su morbimortalidad del paciente. La recomendación es hacer pruebas de ambas, ¿no? Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos otra pregunta de la doctora Larios. Ella pregunta, en un paciente que se aplicó vacuna trivalente, ¿puedo llegar a aplicar la otra vacuna tetravalente? En caso de ser afirmativo, ¿en cuánto tiempo de diferencia se aplicaría, doctor? Ok, lo ideal es que si ya se aplicó la trivalente, no tendría mucho sentido aplicarse la tetravalente. La tetravalente solamente lo que trae es una cepa más de influenza tipo B. Finalmente la trivalente cubre las mínimas indispensables que circulan en el año, ¿no? Y las más importantes y las más agresivas, sobre todo la influenza H1N1. Esa la trae tanto la trivalente como la tetravalente. La recomendación es que si ya se aplicó la trivalente, no tendría alguna otra indicación para aplicarse la tetravalente. Sería, obviamente, muy raro que solamente se infectara por ese cepa de influenza B que no tuvo la trivalente, ¿no? Aún así, es importante hacer una mención. Las vacunas dan cierta protección, les comentaba en la charla, de cerca del 40 al 60% de los casos. Una persona que se vacuna puede padecer influenza, sí, le puede dar influenza, ¿no? A pesar de que se vacune y se ponga la tetravalente o la trivalente o la que ustedes gusten, ¿no? Obviamente, lo único que es importante también mencionar que las personas que se vacunan y les da influenza, les da una influenza más leve, por así decirlo, ¿no? Con una intensidad de síntomas menor, con menos días también de enfermedad y prácticamente se resuelven. Pero aún así, si estas personas vacunadas les diera una influenza grave que requiera hospitalización, que requiera manejo de soporte ventilatorio mecánico invasivo o algún otro tipo de soporte, son pacientes que tienen mejor sobrevida, ¿no? En las terapias intensivas también. Entonces, la recomendación es, si ya te aplicaste la trivalente, tranquila, no pasa nada, no hay por qué aplicarse la tetravalente. Normalmente las vacunas hacen su trabajo después de las 4 semanas de aplicación. ¿Esto qué quiere decir? La generación de anticuerpos no es inmediata de la aplicación, es a partir de la 4ª a la 6ª semana. Y obviamente en caso de que nos quisiéramos aplicar cualquier otra vacuna, pues tendría que ser después de ese periodo, ¿no? Pero realmente yo en lo particular no lo recomendaría. No acostumbramos a duplicar vacunas, ¿no? Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos otra pregunta de Víctor Izaguirre. Él pregunta, en hospitales donde la PCR tarda hasta 4 o 5 días en tener el resultado, ¿cuál sería el manejo de los pacientes con IRAG? ¿Dexa más oseltamivir o solo Dexa o solo oseltamivir? Sabiendo que de acuerdo a estudios previos, el uso de esteroides disminuye el aclaramiento del virus de influenza. Sí, es una pregunta muy, muy interesante. La verdad la agradezco porque eso va a ayudar a despejar muchas dudas. En el tratamiento de influenza grave con IRAC, ¿no? Estamos hablando de esos pacientes con síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, ya hay estudios bien establecidos donde el uso de esteroides no es recomendable. Para influenza no damos esteroides. Hay pocas entidades clínicas respiratorias donde el esteroide tiene una importante actividad o un importante factor pronóstico. En influenza y en IRAC grave es muy importante que sepan que no tiene cabida el esteroide. No damos esteroide en influenza. Se me da el manejo antibióticos, antiagregantes anticoagulantes, damos inhibidores de bomba de protones, damos muchas cosas más, ¿no? Pero no damos oseltamivir, pero no damos esteroides. Es algo muy importante, ya se ha visto
que en los pacientes críticamente enfermos el dar esteroides, no solamente por IDAC, sino por algunas otras situaciones, aumenta la morbimortalidad y las complicaciones, las coinfecciones, los trastornos metabólicos, cuestiones cardiovasculares. Entonces, esa parte la tenemos muy clara. El problema entra cuando sea influenza más COVID, porque sabemos que en COVID, pues obviamente la dexametasona, que es el estudio Recovery, ¿no? Señaló, hay un beneficio, ¿no? En este grupo de pacientes, y obviamente este va a ser el desafío de aquí en adelante para los especialistas y para los clínicos, cuál va a ser la pauta que se va a dar cuando sea COVID más influenza, sabiendo que en algunos aspectos, obviamente el tratamiento es diferente, ¿no? En cuanto al tratamiento de soporte, prácticamente es lo mismo. Ya les enseñé una diapositiva del paciente que está con ventilación en prono, eso lo hacemos en influenza y lo hacemos en COVID, pero el tratamiento sí se modifica, ¿no? Y obviamente eso es algo que vamos a ir construyendo a lo largo de estas semanas conforme los casos de influenza aparezcan y empiecen a coexistir con COVID, pues iremos definiendo. Y también la literatura mundial o los artículos o publicaciones mundiales también nos ayudarán a poder comprender mejor esto, ¿no? Pero ahorita la recomendación es no dar esteroide en ciras graves por influenza. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Sánchez Bautista María Flor Gabriela. Ella pregunta lo siguiente: ¿cuánto tiempo después de aplicar una quimioterapia se puede aplicar la vacuna? Normalmente la recomendación para aplicar vacuna, alguna vacuna, digo, sin importar que sea la de influenza o no, hay especificaciones muy claras donde el paciente pues prácticamente no tiene que tener ningún síntoma sistémico. A veces las vacunaciones en los pacientes que tienen algún tipo de inmunocompromiso, ya sea por una enfermedad o por algún medicamento, en este caso quimioterapia, se prefiere que sea en la mayoría de las veces después de la cuarta semana, ¿no? Donde vemos cuarta, sexta semana, dependiendo también de la quimioterapia, y esto es importante saberlo, porque hay quimioterapias que sus efectos no son inmediatos, ¿no? A veces el efecto de la inmunodepresión que provocan las quimioterapias tardan algunos días o semanas. Entonces, eso sí lo tienen que platicar con su especialista. Digo, yo no soy experto en medicamentos con quimioterapia, pero lo que sí les puedo decir que sí se tiene que individualizar cada caso. Lo importante es que el paciente no tenga ningún riesgo de infección en ese momento o riesgo de tener algún tipo de inmunocompromiso en los días siguientes posterior a la aplicación de un medicamento como este. Y eso va a depender de las características de la quimioterapia que le apliquen, ¿no? Como les decía, cada quimioterapia tiene sus propios efectos sobre las células de respuesta inmune y obviamente eso lo conocen muy bien los especialistas que la prescriben. Se tendría que comentar con ellos directamente, será lo ideal, y en base a eso poder programar la vacunación, que sí se tendrían que vacunar los pacientes, obviamente, ¿no? O sea, el mensaje es sí vacunarse, pero definirlo con su médico especialista que conoce el medicamento que le está aplicando y que conoce también en qué momento de la enfermedad y si hay alguna coinfección agregada, se pueda vacunar el paciente, ¿no? Son como que casos más individuales, pero el mensaje es hay que vacunarnos. Muchas gracias, doctor. Parece que ya no tenemos más preguntas. No sé si le gustaría agregar algo más para cerrar la sesión, para todos nuestros participantes que nos están escuchando. Pues para mí ha sido un gran honor, es un placer poder compartir con ustedes estos minutos. Lo importante, yo les comentaba al principio de la charla, es que seamos prácticos, que realmente aterricemos la información, que la apliquemos con nuestros pacientes, que lo más valioso en este momento son nuestros pacientes y no olvidar que nosotros nos podemos volver pacientes también en algún momento y que obviamente requerimos el volver a retomar ahorita la información acerca de influenza, ¿no? La influenza ya empezaron las semanas epidemiológicas, ya podemos notar que cambian y obviamente tenemos que estar listos. Agradecer la invitación, espero que haya sido provechosa y pues bueno, ojalá pronto me puedan volver a invitar. Muchas gracias, doctor.
Pues no nos queda más que agradecerle por aceptar la invitación y que se diera un tiempo de estar aquí con nosotros compartiendo su experiencia y su conocimiento. Yo creo que para todos los que estamos aquí les gustó mucho la sesión y se vio reflejado totalmente en las preguntas y todos estuvieron muy interesados en el tema. Muchísimas gracias, doctor, y esperemos tenerlo nuevamente aquí con nosotros. Ok, pues muchas gracias nuevamente. Les dejo mi correo electrónico. Cualquier cosa, pues estoy para servirles. Y bueno, cuídense mucho todos y felicidades por hacer este tipo de espacios. Muchas gracias, doctor. Que pase buena tarde. Que pase buena tarde a todos. Hasta luego a todos. Hasta luego.